Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleda. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de un clásico argentino, el Ford Falcon. Para eso tenemos acá un especialista, ha hecho un trabajo que yo espero que pronto se convierta en libro. Es su tesis de licenciatura. Eduardo González Peña, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias, Atilio, por la invitación. Gracias por permitirme compartir este conocimiento, ¿no? Este trabajo con más gente, ¿no? Que salga del círculo académico, ¿no? Y que pueda mostrar algunas de las dimensiones de un auto que marcó el siglo XX, por lo menos la segunda mitad del siglo XX, y tiene condiciones para ser ser considerado el auto más importante, más icónico de Argentina, ¿no? Una especie de Volkswagen Escarabajo en México o en Brasil o en Alemania, o un Fiat 500 en Italia. Ajá. ¿No? Fue un auto que fue 6 veces, durante 29 años estuvo en producción. Sí. Y tuvo 6 veces el récord, marcó 6 veces el primer puesto en ventas. Estamos en La Folclórica, lo tengo a Diego Guirao. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? El sonido, al otro Diego, Ruiz Díaz, como siempre en la producción. Y hay oyentes que nos llaman habitualmente, pero conviene recordar que hay un contestador. También tenemos WhatsApp, 11-310.com, o por Facebook, también el nombre del programa, Soltando Pájaros, o el mío, yo soy Atilio Bleda. Eduardo... montón de récords, como te comentaba hace un rato. Fue 7 veces el auto más producido, fue otras 7 veces el segundo auto más producido, estuvo 29 años en producción. Curioso porque sí. Yo vivo cerca, vivo en San Telmo, y no lo tengo presente, fíjate vos. Ese ¿No? auto, o sea, sí que es una planta que empezó a funcionar en el año 10 ciudades del público local. Hay una pregunta que surge en un mercado... por lo pronto en la Argentina, hablar de Ford Es hablar daba prestigio antes del Falcon, sí. ¿no? Uno era un chico y el Ford, sí, el Ford. Sin embargo, la empresa más importante en el lugar del nacimiento del automóvil, que es Estados Unidos, rápidamente fue General Motors, al punto que durante 30 años había un latiguillo que decía: lo que le importa a la General Motors le importa a los Estados Unidos. Sí, había una relación muy directa, digamos, se planteaba. Sí, a ver, Ford tiene un momento, digamos, donde marca toda una etapa que es con el inicio del Fordismo, hasta lleva su nombre, ¿no? Esa emoción que abarató mucho los costos y que, digamos, lanzó al mercado un auto muy confiable. El Fordismo, ¿por qué no lo explicás mínimamente qué significa? O sea, es aplicar los métodos, digamos, de Taylor y la cadena de producción, ¿no? Una línea, digamos, claro, donde va pasando, ¿cierto? Para ahorrar los tiempos muertos del trabajo. Exactamente. O donde, digamos, el trabajador va hacia el producto y no al revés, el producto hacia el trabajador, ¿no? Entonces, digamos, en ese primer momento Ford pica en punta hasta que General Motors empieza a surgir con la unión de diversas marcas, Chevrolet y otras más, y empieza a variar la forma de vender autos, empieza a crear la idea de que el auto es viejo, ¿no? Que uno lo tiene que renovar año a año, ¿no? Empieza también a plantear la venta. Eso hace General Motors, porque lo contrario era Ford, que claro, el auto era una cosa que no se rompía nunca. Por ejemplo, los Ford T. Sí, en ese caso estamos hablando de un auto que estaba diseñado para durar, como una heladera Siam, como en mucho tiempo estaba acá la heladera que duró 20, 30 años en una familia, sí, que tal vez era reemplazada no porque dejara de funcionar, sino por una cuestión estética. Había que cambiarla, ¿no? Claro.
el Forte era lo mismo, y eso fue muy apto para un país como Estados Unidos y muy apto para un país como la Argentina, que no tenía en ese momento desarrollo de carreteras, o sea, que no tenía cuestiones resueltas técnicamente de cómo soportar la introducción del automóvil, ¿no?, en el entramado urbano, en el entramado de la nación. Hay una cosa curiosa, ¿el Forte de cuándo es? ¿De 1920 más o menos, un poco no, antes? Empieza a salir alrededor del 12, el 13, y empieza la producción en masa, digamos, alrededor del 14, que es el mismo año que Ford decide instalarse en Argentina. El 14. Sí. ¿Y cómo se instala acá? ¿Qué vienen las piezas? Claro, el tema es así, ellos querían expandirse, ¿no?, y en los países como Alemania, como Francia, Inglaterra, tenían una barrera arancelaria que hacía imposible que esos autos entraran. Entonces encontraron un país como Argentina, que tenía un alto PBI por cápita, o sea, un ingreso bastante alto, y empezaron a desarrollar el mercado automotor en la Argentina a través de la publicidad, a través de traer el auto desarmado, lo cual le permitía ahorrar mucho en flete y armarlo en la planta de la boca y adaptar, digamos, cuestiones técnicas al gusto o a las necesidades. Piensen que los primeros colectivos son un Forte. Claro. O sea, uno no imagina, pero había muchas versiones, todas negras, como decía Ford, uno podía elegir el color que quisiera, siempre que fuera negro, y estaba diseñado para durar, para andar en el barro, para andar en el campo. Uno tiene la imagen, esto que vos decís, lo del sí. campo, de las películas, de fotos, el Ford caminando caminos rurales, en la estancia, en el suburbio. Yo soy del suburbio, del Gran Buenos Aires, calles de tierra, y ahí había quizás lo que vino después del Ford, pero porque ya Ford T, digamos, quedaron pocos, pero esos del 40, del 30 y pico, ¿no? El Ford T se deja de producir alrededor del año 27, pero cuando en ese momento el 70% de los autos que había en Argentina eran Ford T. ¿60%? El 70%. 70%. Y en el año 29, cuando se produce la crisis, la Argentina entra a variar su lógica económica, digamos, y tiene un gran déficit externo, y los autos son sacados de las prioridades para importar. Entonces el Ford T, como era un auto bastante apto mecánicamente para que durara en el tiempo, duró bastante tiempo, bastantes décadas, o sea, hubo un problema de oferta, no había oferta suficiente para las necesidades de una población que había conocido el auto, que se había modernizado, que estaba por arriba de Alemania, por ejemplo, ¿no?, que tenía la misma cantidad de autos por habitantes que Francia o que de Inglaterra, ¿no?, que se había vuelto un elemento cotidiano, ¿no?, que tenía hasta un sobrenombre, el Ford a bigotes, ¿no? Sí, claro, claro. Y después sigue el Ford A y los autos V8. Y ya cuando estamos hablando de autos V8 estamos hablando de poder, de fortaleza, de carreras de TC, donde los hermanos Gálvez, los hermanos Emiliosi, ¿no?, dieron durante décadas, por lo menos casi 20 años, demostraron las virtudes de los Ford en las carreras, que podían tener 7.000 kilómetros, que podían... había la más famosa tal vez es el Gran Premio de América del Sur, que es entre Buenos Aires y Caracas. Piensen que esto es en el año 48, ¿no? Si ahora es difícil, en aquel momento... Lo que sería. ¿No? Y después iban a Lima en barco y volvían a Chile, cruzando la cordillera, y llegaban a Buenos Aires. Cuando uno ve la lista de salida, casi todos los autos o eran Ford o era Chevrolet. Pero el Chevrolet, al ser 6 cilindros... no tenía, tanto rendimiento, salvo que fuera manejado por unas como Fangio, ¿no? Pero después no se registran títulos de Chevrolet en el TC. Y el TC es un deporte importantísimo, o fue un deporte importantísimo, el automovilismo, porque a diferencia del fútbol, de un equipo de fútbol como puede ser River, puede ser Boca, no estaban centrados en el puerto, sino que los ídolos populares, más que nada Oscar Gálvez, iban a los que era tomando mate, escuchando la radio, ¿no? Y podía verlo pasar a Oscar Gálvez, a Juan Gálvez, a Fangio o a cualquier otro, o incluso ayudarlo,
¿no? Si se rompía el auto. Claro. Es curioso, a ver, mira, vamos a aprovechar para después pasar al Falcon. Perfecto. Vamos a escuchar, hablando de Ford, porque tuvo tanta importancia esta marca que también se refleja en el título de un tango, de un clásico de Pascual Contursi, que escribió La mina del Ford, lo hizo en colaboración de Escatazo y del Negro, que hacen la música, y canta un tal Carlos Gardel. Buenos días, programa de Atilio Obleta, excelente. Bueno, habla Pupi. Nosotros teníamos una estanciera, que bueno, en el campo se usa mucho la estanciera, era muy barrera, y bueno, por ahí puede decir algunas palabras porque también era un auto fantástico, la verdad que muy fuerte. Y sí me acuerdo de que todos los... Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, creo que acá estaba con mi mate preparado para disfrutar el programa y resulta que se corta, vuelve a aparecer internet, se vuelve a cortar, vuelve a arrancar. Para mí que tiene una basurita en el carburador ahí el programa hoy. Y hablando de Ford, y los recuerdos de la Turismo Carretera, qué maravilla esas carreras por las rutas. González Rouco transmitiendo de abajo, arriba González Long. Gracias, Jorge, gracias, Pupi. Internet, Jorge, había un problemita, están los técnicos trabajando, espero que a partir de ahora ya la cosa esté arreglada. Sí, estaba espasmódico la internet aquí en la radio. Y la estanciera... La estanciera es también un auto que es, digamos, que es icónico porque ICA es la primera fábrica de producción integrada en la Argentina, ¿no? La estanciera era un auto ICA, era un derivado, digamos, esa cualidad para los trabajos del campo, junto también podríamos decir los productos de IAME, ¿no? O sea, de Córdoba, el rastrojero estoy hablando, ¿no? Claro, de la época del primer peronismo. Claro, y en esa época los únicos autos que había disponibles para el mercado argentino justamente eran los de ICA, o sea, entre el año 55 y el año 60, 61, 62, cuando empieza a... Es decir, fue la primera fábrica internacional que fabricó acá. Que fabricó, no que armó. Que fabricó, porque claro. La primera que armó fue Ford. Claro. Y ya recién en el 25 va a seguir General Motors y en el 32 Chrysler. Y después en los 50 también va a armar Mercedes-Benz. Pero ICA en el 55 saca el primer auto con un 80-70% de integración nacional, que fue un Jeep. Y siguió la estanciera, el Kaiser Carabela, ¿no? El Kaiser Carabela, claro, un auto enorme. Claro. Ahora el Falcon, digamos, volviendo precisamente al Falcon, quería preguntarte, vos decís que en esa época el Falcon arranca acá en el 61-62, sí. que en esa época sucede al revés de lo que pasó casi siempre. Había demanda de autos, porque había pocos en la Argentina. Claro, había una enorme, desde el 30 hasta mediados del 55, 60, hay una crisis crónica de la oferta de autos. No lo pudo resolver ningún gobierno eso. O sea, todos los proyectos como IAME, ICA, no lo pudieron resolver en el corto plazo. Y el gobierno de Frondizi saca las leyes de erradicación de capital extranjero y, digamos, que tiene una respuesta inmediata por parte de Ford. Viene Henry Ford II a la Argentina, se reúne en persona con Frondizi, y Frondizi cambia todas las reglas de lo que era la industria automotriz, hace un decreto que estaba a la medida de Ford, y Ford hace la mayor inversión en un país extranjero que invirtió $70 millones. ¿En Pacheco? En Pacheco. O sea, en Pacheco, en Capital, en desarrollar camiones, pickups primeramente, y después viene el Ford Falcon, que es con un decreto del 61, ¿no? Y el Ford Falcon va trepando
El Ford Falcon es un símil de un auto de los Estados Unidos, es casi lo mismo. Es el mismo auto, pero mejor. En esos años era mejor el argentino porque en Estados Unidos era un auto económico que competía con el Volkswagen Escarabajo, con el Renault Dauphine. Y acá, para adaptarlo a las necesidades de las rutas argentinas, más poseadas, más rotas, o sea, y el periodo esperado de vida medio de un auto, había que hacerlo mejor. Hubo mucha atención de Ford para que la calidad del auto, que estaba puesta en duda en aquel primer momento porque era un auto autoportante, es decir, que no traía chasis, ¿no? En un ambiente muy conservador como era el argentino, digamos, tenía opciones de durar, que no se iba a partir, que es un prejuicio que también lo tuvo que enfrentar ICA en su momento. Y tanto en Argentina como en Australia se volvió el auto más importante. En Australia se produjo Ford Falcon hasta el año 2016. Por supuesto que no tenía nada que ver con el Falcon del 59. Claro, claro. O sea, pero era la marca que identifica a los australianos hasta hoy en día, y solamente la globalización lo terminó volcando, o sea, terminó que esa fábrica se cerrara, ¿no?, de Ford en Australia. Y en Argentina, enseguida el Falcon se va a colocar primero entre los productos de General Motors, los productos de Chrysler, ¿no? Claro, porque por lo pronto es un auto mediano, tirando a grande. Es un auto para nosotros grande, para los norteamericanos es un auto compacto, como lo llamaban ellos. Vos decís en tu trabajo, en tu tesis de licenciatura, que el Falcon, las primeras propagandas, lo que destacan es su capacidad interior. Sí, Se pueden sentar 6 adultos en el Falcon. Lo cual hoy en día sería imposible, ¿no?, que 3 personas adultas o incluso un niño todavía pueda ocupar un asiento enterizo adelante. Pero sí, digamos, el marketing fue muy interesante porque en principio a los primeros años 60 habla de sus cualidades en el uso, pero después lo compara también con la calidad de un producto norteamericano. Es decir, este mismo Falcon que usted tiene en Argentina es el mismo que va a encontrar en Nueva York. No hay ninguna diferencia. Y después hace una gran jugada de marketing, que es ligar a la marca Falcon a la familia Falcón, que era, digamos, un programa importantísimo en el horario central, ¿no?, donde la única propaganda en los años iniciales era la familia Falcón, claro que sí. Era Gálvez manejando el auto, ¿no? Y la familia esta usaba, ¿no?, que, digamos, se hacía, digamos, un cierto relato de cómo se podía solucionar los problemas, o sea, siempre era siguiendo al papá, ¿no? Acá tengo un machete que hice Sí. de tu trabajo. La familia Falcón, así se llamaba, Sí, con acento. con acento, estuvo en el aire 7 años, del 62 al 69 en la noche, y se veía mucho. Es un momento que los que lo vivieron recordarán que creció exponencialmente la cantidad de televisores. O sea, el televisor se te metió dentro de la casa, como en la década del 30 la radio se te había metido adentro de la casa. Vos, bueno, precisamente tengo datos. En 1960 Sí, había 450.000 televisores. sí. 9 años después, 1969, 3,5 millones de televisores. Ese proceso vivió también la familia Falcon, Claro. y obviamente el auto. Tal cual. El auto, digamos, se publicitaba como el auto aspiracional para una familia de clase media, ¿no? Era un auto caro, no era un auto barato, por eso que estos récords que tiene de producción y de ventas hay que ponerlo en el contexto de que era un auto muy caro. Tenemos mensajes de voz, vamos a escuchar a los oyentes. La primera fábrica integral, buenos días. La primera fábrica integral de Sudamérica fue Industrias Kaiser Argentina, que mudó la totalidad de su fábrica, no puso una filial acá, mudó la totalidad de su fábrica a la Argentina. En el año 52, por ahí. Gracias. Sí. El rastrojero es el resultado de unos tractores que trajo el brigadier San Martín cuando trajeron el rezago de guerra, que llamaban Empire. Gracias. Hola, te habla Neva acá de Paso del Rey.
Ahora que está hablando del Ford, es una cosa, en Entre Ríos, en los años 60, hubo una fórmula que era del Ford T. Era un Ford T preparado en monoplaza. Se hacía el campeonato entrerriano de la fórmula Ford T. Fue una cosa casi inédita, un poco conocida, pero hizo historia en la provincia. Un abrazo. Gracias. Hola chicos, Soltando Pájaros, habla Juan Domingo Zampiano. Con relación a la estanciera, era la ICA que lo fabricó acá en Argentina, era subsidiaria de la National Motor que se fundió en Estados Unidos. Hicieron el Carabela, el Bergantín y la estanciera y el Jeep, que venían de la Willys también, en los años 57, 58 ya. Muchas gracias a los oyentes. De Begosto, el otro día Simón te ponderó muchísimo, se ve que te aprecia mucho y te valora. Bueno, nosotros tuvimos un Ford Falcon en la familia, pero yo aprendí en un Valiant 2, acá en Begosto. Era un camión rojo. Gracias. En realidad lo que sucede, gracias a Ani, le estoy debiendo plata a Marcelo Simón, entonces por eso me elogia, porque así que le pague de una vez lo que le debo. Sí, está ratificando una cosa que vos dijiste, sí, el oyente, el primero que lamentablemente no dijo quién era, que dio algunas precisiones sobre ICA, incluso en Sudamérica. Claro, tal cual. Es verdad lo que dice, el dato es totalmente cierto. Y con respecto al IAME y al Brigadier San Martín, es en una fábrica originariamente de aviones, se habían construido tractores, entonces todo ese saber hacer, toda esa experiencia se trasladó en la construcción de vehículos. Así que no es extraño que el rastrojero tuviera elementos de un tractor o motores, lo que fuera, o que los diversos productos de esa fábrica hayan tenido esa influencia, incluso hasta aerodinámica. En el auto justicialista era un auto muy aerodinámico, construido en fibra de vidrio. O sea, que era una tecnología que solamente el Corvette tenía en aquel momento. Pero no se llegó a producir en masa ese auto. Pero bueno, volviendo al Falcon, digamos, el marketing de forma paulatina, o sea, las publicidades van a ir ligando a la finales de los 60 el Falcon con el Forte, que era todo lo que decíamos al principio y claro, lo que dice el otro oyente de la importancia del Forte aún en la década del 60. Ya había pasado más de el Forte de alguna manera a través del deporte, ¿no? Y se volvió el auto de la familia, como dice también esta oyente, ¿no? O sea, ¿quién que vivió en aquella época no viajó en un taxi Falcon, digamos, o tuvo un pariente? Eran todos Falcon en esa época, la gran mayoría, y Ditela. Ditela también. La local, ¿no? La fábrica local. O sea, además fueron mucho tiempo de Ford Falcon, o sea, fueron... Te propongo lo siguiente, sí, porque así llegamos a la tanda. Vamos a escuchar una de los ritmos preferidos míos. A mí me gusta toda la música, pero que es la música de la llanura. Vamos a escuchar una huella de una joven cantante que realmente canta muy lindo, que es Lucía Cerezani, de La Huella Larga. Es una huella de Víctor Abel Jiménez, bien digo, y Beto Ruiz Díaz. Huella Larga, Lucía Cerezani. Con nuestra música. Nuestra música. 98.7. Alucinado con tu pensamiento, vivo encadenado a este sufrimiento. Folclórica. Nacional Folclórica. Este sábado 27 de abril es la noche de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con entrada gratuita a partir de las 20 y un recital imperdible de la cantante Silvia Pérez Cruz. Agendalo, te esperamos. Toda la info en www.el-delmediolibro.org.ar. Organizan Fundación El Libro y Barcelona, ciudad invitada.
Desde el Fondo Nacional de las Artes lanzamos becas de 60.000 pesos para acompañar el proceso creativo de los artistas. Son individuales o grupales. La presentación es online a través de la plataforma fnartes.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 9 de mayo. Informes 0800-333-4131. No te quedes afuera. En nuestro país existe un organismo federal que se encarga de proteger tu derecho humano a la comunicación. Se llama Defensoría del Público y trabaja sobre los mensajes que se dicen y escuchan en la radio y la televisión. Cuando creas que tus derechos son vulnerados, avísanos. www.defensadelpublico.gov.ar 0800-999-3333. Defensoría del Público, porque la comunicación es un derecho. Mandanos un WhatsApp 113 109 5896. WhatsApp Folclórica. Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica. Bueno, habla Alejandro de San Justo. Hablaron del Kaiser, se olvidaron del Rambler. Y bueno, podrían hablar del auto más grande que existe, que fue el Torino, y hecho con sangre bien argentina. Un abrazo grandote y gracias por el programa. La primera fábrica de Ford estaba en lo que hoy es la usina del arte. Hace poco tenía también el logotipo de Ford, Pascual de Ciudadela. Me sorprende, Pascual, esa información porque yo tenía entendido que la usina precisamente era una usina de la Ítalo. Pero bueno, todo es posible. Ya lo vamos a averiguar. Para la próxima se la debo. Y le quiero aclarar al otro oyente que estamos hablando de Ford Falcon, no de la industria automotriz en la Argentina. De todos modos, vos has hecho consideraciones. Pero antes de contestar, porque tengo varias cosas, por lo pronto recibí de Ediciones Prohistoria el libro, la revista Criterio y el siglo XX argentino, Religión, Cultura y Política, de Miranda Lida y Mariano Fabris, que coordinan este trabajo. Gracias. Y además tengo... bueno, pero contestá un poquito qué querés. Sobre todo del Torino, porque vos haces en tu trabajo una consideración, porque sale el Torino para competir con Ford, ¿no? Sí. Con el Falcon. O sea, si bien el Torino tenía condiciones técnicas muy superiores al Falcon, o sea, había sido un proyecto muy interesante de adaptación de tecnologías extranjeras a un vehículo que se desarrolló principalmente en la Argentina. Lo que ocurrió es que a pesar de la hazaña en Nürburgring y sus éxitos en el TC, es que no tuvo respuestas de venta. Y uno puede pensar que tal vez el Falcon era más barato, y eso no es así hasta el año 76. Y Alino, yo soy hincha de Torino, aunque no parezca. O sea, yo aprendí a manejar en un Torino. O sea, no me toca... mi abuelo tenía un Rambler, o sea, me toca el corazón. Pero bueno, acá uno trata de distanciarse un poco de lo que son las pasiones, ¿no? Claro, lógico. Tenemos mensajes que vinieron por soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook, que es la página del programa Soltando Pájaros. Pueden entrar, o a mi nombre, Atilio Bleta. Carlos de la línea 39, esto lo hace vía WhatsApp. El WhatsApp es, repito, 11-3109-5896. Dice que el Ford, desde el primero hasta el Falcon, fueron para toda la vida. Por su altura, dureza, no tenían confort. Esta es una afirmación que hace. Vos alguna cosa de esto ya dijiste. Sí, el Falcon siempre fue un auto bastante austero. Discúlpame, te agrego para que contestes esto también. Amelia González pregunta el porqué del nombre Falcon, y recuerda que Ford fue el primero en pensar que un obrero debía ganar lo suficiente para comprar un auto. Acá, pregunta, ¿en el país se aplicó con los sueldos de la Ford? A ver, primero con lo del nombre. Después tengo otra pregunta para hacer. Decime si querés. Dale.
El nombre en Estados Unidos se utilizaban nombres que, digamos, representaran algo, digamos, de fortaleza, digamos, como el atributo de un halcón, ¿no? Tenía, de hecho, los primeros Falcon tenían las alas dibujadas, digamos, como decoración. Se utilizaban nombres a veces nombres latinos, ¿no? Era una cuestión de marketing, o sea, cómo construimos una imagen de marca o una imagen de este producto, ¿no? Por ejemplo, Ford utilizaba el nombre de Mustang, y el Mustang para los norteamericanos es un caballo icónico, o sea, es en su cultura. ¿Y Falcon qué era entonces? Un halcón. Un halcón. Un halcón. O sea, y como halcón que fue, más allá de mi corazón portorino, le venció en la competencia al Chevrolet 400, venció a la Chevy, venció al Torino, venció al Valiant. O sea, fíjense que a 22 al Torino lo dejan de fabricar y el Falcon duró hasta el año 91, lo sobrevivió 9 años cuando ya estaba, hacía 5 años más o menos, en producción. Cuando el Torino entra a finales del 66, principios del 67, digamos, ya el Falcon tenía una vida larga. También derrotó al Rambler, quiero decir, ¿no? Claro, claro. Al principio no, porque ICA tenía muy buena financiación, pero en el largo plazo sí lo hizo. O sea, de hecho ocupa en ese segmento el de mayor venta por mucho tiempo. E incluso se comió a su hermano, al Farley. Ajá. ¿No? O sea... Sí, vos das algunos números de la cantidad de años que fue primero el Falcon, que es... Fueron 6 años en 3 décadas diferentes, 65, 71, 72, 74, 79 y 83. Y el más producido fue en el 71, 72, 73, 74, 78, 79, 83. Y el segundo más producido fue en el 64, 65, 66, 70, 77, 80 y 82. Claro. O sea, son números maravillosos. Una hegemonía fenomenal. Sí, es el sueño de cualquier empresario. O sea, no tener que variar mucho el producto, que se venda solo, que sea la marca, la referencia, y que todos tengan que salir a rebatirlo. O sea. Le aclaro a Carlos Sanfilippo, porque ya vamos a hablar de esto, de que no... Dice, no nos olvidemos del nefasto pasado, del Falcon que Ford donó a los militares, la famosa Falcon verde. Sí. De esto se va a referir porque hay todo un capítulo que hace Eduardo sobre esto. Insisto, estamos con Eduardo hablando de su tesis de doctorado. No. De maestría. De maestría. No, porque por las dudas. Sí, para que no te critiquen claro. Abuso de clase. Claro, no me voy a robar algo que no es mío. Tal cual. Hay algo que vos marcás, antes de ir a los Falcon Verde y este asunto, que vos marcás que es llamativo. La importancia del acierto de una agencia publicitaria. Sí, J. Walter Thompson. Walter Thompson, que fue muy importante en la Argentina, que insaciabilidad, dureza, incluso con algunos errores, cosas que no son del todo exactas, porque habla de la suavidad y qué sé yo. O sea, hay algo que tenía el Falcon que era muy duro, ¿no? Que si uno iba en un empedrado, iba a los altos. Claro, el marketing tiene que ser, digamos, persuadir al consumidor, no tiene que en realidad contarte la verdad para mí, o sea, no, digamos, por lo menos funciona de esa manera, no digo, no esto lo estoy justificando ni, digamos, lo estoy diciendo que me gustaría que el mundo funcione así, pero de hecho el Ford Falcon a finales de los 60, principios de los 70 y ya ha entrado hasta la mitad, hasta el gobierno militar, el último, digamos, la última dictadura cívico-militar, siempre fue publicitado como un auto seguro, como un auto confiable, como un auto sencillo, como un buen amigo, como alguien que nunca te va a defraudar. Era casi una persona, se personificaba el auto, se le daba atributos humanos a lo que no deja de ser una cosa, ¿no? Se lo ligaba mucho al campo, se lo ligaba al tango, se lo ligaba a la escuela pública, se lo dedicaba a los trabajadores de oficina. A quienes... Vos sabés que llegaron 2 mensajes. Después va a ir el de Carlos Sanfilippo.
Jorge de la Plata nos escribe para decir que en el Falcon que habían 6 personas porque tenía la palanca al volante. Había muchos coches con palanca al volante. Claro, eso permitía que se sentaran 3 adelante y 3 atrás. Tal cual. O sea, y Quique Figueroa, gracias Quique, dice que el programa va sobre ruedas y que es increíble los vericuetos que narra el invitado, en este caso vos, Eduardo. Muchas gracias. Y dice que son inolvidables las propagandas televisivas del Falcon. Sí, como vos decías, en la tesis hay todo un capítulo dedicado al análisis del marketing, tanto gráfico como en televisión o en cines. O sea, en la década del 70 tiene su periodo, digamos, más puro de este mensaje, ¿no?, de el Ford Falcon como un elemento seguro, como un buen amigo, como un gaucho. Siempre la imagen tiende a pensar como, digamos, cómo relacionarlos con las raíces o las raíces que queremos traer, digamos, que queremos sobre nuestra patria, ¿no? Con la patria, con el argentino, con el fútbol. O sea, el gaucho es un símbolo. Claro. Entonces, un auto que era extranjero se apropia, se viste de gaucho. Fabián Barreta, vía Facebook, te mando un abrazo. Muchas Dice, gracias. le manda un abrazo a Eduardo González Peña, con quien comparte su pasión por el Torino y sabe lo que estudiaste para la tesis. Muchas gracias. Vamos a escuchar esta música, es de mis preferidas, este ritmo. Se escucha poco, lamentablemente, salvo en la folclórica. ¿Por qué? Bueno, porque es medio tristón, pero a mí me encantan los estilos, y este es un estilo precioso que se llama Cuando te fuiste, de César Jaimes y Carlos Barraza, y canta un cantor de Chascomús que canta muy, pero muy lindo. Facundo. Bueno, termino mi mensaje, Pupi. Todavía en el campo, a los chacareros, los tamberos, se los suele ver con dos tarros de leche de 50 en los Ford Falcon, que todavía andan en el campo. Los chacareros tienen esos Fordcitos Ford Falcon viejos, pero todavía andan. Así que bueno, está vivo todavía. Es una gran cosa. Un detalle que no se terminó de grabar: esos tractorcitos Empire que se compraron como rezago de guerra, que los trajo Perón con el brigadier San Martín, estaban guardados en el bueno, no me puedo acordar el nombre en el Yapi. Entonces Perón le dice, ¿qué hacemos con esos tractorcitos? Que eran tractores que usaban los aliados para mover, los estadounidenses, para mover los aviones en los hangares. Y le dicen, si me dejan usar el motor y la caja, hacemos... Buenos días. Casualmente, soy taxista, acabo de pasar por Libertador y Monroe, y donde está el monumento de la policía, hoy hay un patrullero Falcon parado, impecable. Y el Torino lo dejaron de fabricar porque el presidente que ingresó era francés en Renault en ese tiempo, y dijo que los autos que se fabricaban en Renault eran solamente Renault, y dejó de fabricar el Torino de producción nacional. Marcelo, el taxista, gracias. Muchas gracias a todos. Sí, con respecto del Torino, es como cuenta que está vivo todavía, no solamente uno lo puede observar en la calle, el auto, ¿no? Digamos, y ¿cuál era la otra? El tema de la industria que está hablando, el oyente que habla de antecesor del rastrojero, digamos, ¿no? Está bien. Ahí no nos vamos a ir porque si no, no nos va a dar el programa. Claro. Es hermosa toda la industria automotriz. A mí por lo menos me apasiona, me encanta el tema y son muy buenas los aportes de los oyentes. Muchas gracias. Cacho de Don Torcuato cuenta que tiene un Ford Falcon 86 pero que lo vende. Cristina de Wilde dice que el Torino era un toro de 4 ruedas, gracias por los recuerdos. Y ahora Carlos Sanfilippo dice que no nos olvidemos del nefasto pasado del Falcon,
que Ford donó a los militares. Está hablando de los Falcon Verde, y Plata volvió a escribir para preguntar si luego de la dictadura, por el uso que tuvo, el tema famoso de los Falcon Verde, bajaron las ventas. Así que ahí podés contestar todo, porque precisamente hay un capítulo que le dedicas a esto. Claro. Paralelamente, digamos, a un punto, digamos, muy alto de Ford en el mercado, que llega en el 80 a fabricarse 40.000 unidades, que para el mercado argentino era un montón, o sea, que plena competencia de autos japoneses, autos europeos, ¿no? El Renault 12 y el Falcon tienen ahí la punta del mercado. El auto se utilizó para el terrorismo de Estado. Primero lo usó la AAA junto al Torino, y después... Discúlpame, en realidad incluso desde antes la Policía Federal, lo que se llamaba coordinación, coordinación federal, nosotros que éramos estudiantes, también utilizaba Falcon y oscuros, después quedó como Falcon verdes, verdes oscuros, para tareas de inteligencia y de detención de presos comunes y políticos en esa época. Claro. Después, por supuesto, todo empeoró. Exactamente, porque el Estado directamente compra alrededor de 280 autos entre el 77 y el 80 para desarrollar las tareas de terrorismo de Estado, desaparecer personas. O sea, hay muchas leyendas sobre esto. Yo tanto no pude chequear, como que Ford entregaba los autos ya preparados para ahogar a las víctimas en el baúl por el caño de escape. Ford coincide, y supongo que no es casualidad, que entre el 77, ¿no?, y el 84 tiene la hegemonía del mercado argentino, ese es su punto cumbre. Martínez de Hoz hablaba de Ford como el ejemplo a seguir y denostaba a General Motors porque había abandonado el país. En ese momento Ford hace una gran inversión y da inicio a lo que hoy es la fábrica de Volkswagen, la fábrica de camiones de Ford, ¿no? Y con respecto a una oyente que hablaba de salarios, ¿no? Exactamente, sí. Acá hay una anécdota, digamos, algo que ocurrió que no... Amelia González. Que es tremendo, que es, hubo desaparecidos en la fábrica de Ford, junto a la de Mercedes-Benz, que fueron entregados por la patronal. Alrededor de 25 personas, 30 personas fueron desaparecidos. Parte de la planta se usó para torturar a sus trabajadores, ¿no? Y otra parte de la planta se usaba por las fuerzas de seguridad regulares, ¿no? Todos los trabajadores durante la dictadura cívico-militar trabajaban en una fábrica militarizada, o sea, con lo cual no hacía efectivo ningún reclamo, digamos, claro. de tipo sindical, ¿no? Y esto está claro que venía en declive el Falco, vendiéndose menos, pero en el 85 se supone que afectó empieza. En la venta. Digamos, nada en lo social tiene una sola causa, ¿no? Hay cuestiones que son macroeconómicas, que es un periodo muy recesivo de la economía. Hay cuestiones que tienen que ver con la lógica que cambia de las empresas. Las empresas empiezan a tener un juego transnacional y ese auto no era apto para eso, ¿no? Para jugar en varios lugares al mismo tiempo. Porque Ford empieza a fabricar pensando en la Argentina y Brasil. Hay una suerte de sociedad que todavía continúa, claro, Mercosur. El Mercosur concretamente, ¿no? Que tiene origen en buena parte en los intereses de las empresas automotrices. Claro. Después el Mercosur explica la unión entre Ford y Volkswagen, donde Ford queda subordinado. Esto ocurre alrededor del año 86-87, ¿no? O sea, a Volkswagen, tanto, digamos, a nivel accionario como a nivel regional. Autolatina se manejaba desde Brasil, ¿no? Claro. Estamos hablando de acá, no es que Ford se subordina a Volkswagen en el mundo. Claro, es una estrategia para el Mercosur, claro, donde trataban de abaratar costos, aumentar su escala de producción utilizando autopartes compartidas, ¿no? Cambiándole el estilo al auto, ¿no? Pero también dentro, digamos, de lo que puedo yo conjeturar, ¿no?, es que en el 85 están los juicios a la Junta y cuando en el informe de la CONADEP
el Ford Falcon es nombrado un montón de veces, ¿no? No es el único que se nombra el Torino, se nombra el también, Chevy, claro. el 504, pero la diferencia con el Falcon es que el Falcon se compró para eso y los otros autos se robaban de la calle. Cualquier auto que fuera grande se robaba, incluso se le robaba a las propias víctimas del terrorismo de Estado. O sea, hay un testimonio de una señora que dice, me llevaron, me torturaron, me robaron el auto y el auto nunca me lo devolvieron, era un Dodge, me lo acuerdo, un Dodge Polara, ¿no? Sí. Y uno tenía un 504, que era también un auto grande, y lo dejaba en la calle y lo levantaban. O sea, pero bueno, se sabe en la cultura popular, ¿no? Alrededor del 85, 84, hay películas como Cuarteles de Invierno, hay unos tipos abajo, La noche de los lápices, Los dueños del silencio. Siempre aparece el Falcon. En algún momento aparece, a veces aparecen otros autos, pero como queda la imagen en el famoso tema de los twists, pensé que se trataba de cieguitos, ¿no? Se habla del Ford verde, ¿no? Que, digamos, y después hay un corto que es del año 87 que se llama Ford Falcon Buen Estado, que directamente es un Ford Falcon que participa de la represión y tiene toda una historia de quién lo compra, por qué lo encuentra muy barato, porque el Falcon siempre fue un auto de mucho valor de reventa, ¿no? Y esta imagen ligada al terrorismo de Estado rompió con un contenido básico del Falcon, que era seguridad. El Falcon te daba seguridad, tal vez un no te auto daba confiable, seguro. Era tu amigo, de pronto tu amigo... Irrompible, además, ¿no? Y cuando desde el Ministerio del Interior piden el auto, justifican por lo excelente que es en sus bondades mecánicas, cuando pide el auto a la fábrica que sea un auto no identificable. O sea, no llevaban patente, en principio, ¿no? Y no había intervención de las fuerzas regulares. Por supuesto que había patrulleros de las fuerzas regulares, incluso había también torinos, no era nada más el Falcon el que se usaba dentro de las fuerzas regulares. Hay algún torino que se adapta a cargar una ametralladora desde el techo, ¿no? Y bueno, es un pasado bastante doloroso para las víctimas. Hoy, si uno va a la ESMA, encuentra un Falcon desarmado en sus autopartes, que el monumento se llama Autores Ideológicos. Si uno va a un batallón en Rosario, no recuerdo el número, creo que es 621, encuentra un Falcon entrando a una pared donde está la cola verdadera del Falcon, y después sigue la imagen, ¿no? Digamos, el Falcon aún así sigue siendo el auto que identifica Ford en el TC. Claro. O sea, nos tenemos que ir, Eduardo. Te agradezco muchísimo estar acá. Recién, a todos los oyentes. Yo dije mucho Eduardo, dije poco González Peña, que es nuestro invitado de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Suerte con el libro, que estoy seguro que va a salir.